panel que comenzamos a partir de este momento por todas nuestras emisoras de Blue Radio en el país. Además nos pueden seguir por los portales de elespectador.com, elespectador.com y también por la página web de bluradio.com. Inicialmente vamos a plantear los retos que nos está planteando precisamente los acuerdos de paz a los que se pueda llegar con las FARC en La Habana. La próxima suscripción de un acuerdo con las FARC en Cuba nos podría llevar a un escenario de una serie de preguntas claves para tratar de establecer qué tan preparadas están las regiones, qué tan preparados estamos desde lo local para implementar localmente los acuerdos y hacer de la paz una paz sostenible. Es claro que si no hay instituciones nacionales y locales fuertes, pues se hace imposible consolidar la paz y garantizar esa posibilidad a lo largo de los próximos años. El momento histórico nos está poniendo en la tarea de construir paz desde lo local, pero de manera articulada con lo nacional. El objetivo del panel que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos, una hora aproximadamente, es tratar de establecer qué tanta capacidad tenemos desde lo regional de implementar y hacer sostenible a largo plazo las políticas públicas dirigidas a la construcción de la paz. Los primeros 10 años del posconflicto nos plantean por lo menos 3 fases del proceso: un proceso de alistamiento, un proceso de pedagogía para la paz y un plan de choque que nos va a obligar a cambiar, a transformar las instituciones. Antes de darle la bienvenida a todos los panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy, vamos a tener la señal que nos ha enviado desde La Habana el jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle Lombana, que lamentablemente no pudo estar en directo por razones técnicas y por razones de la agenda de lo que se está adelantando en La Habana, pero hemos recibido un mensaje grabado hace pocos minutos y vamos a escucharlos en los próximos minutos y posteriormente regresaremos para comenzar ya a debatir el tema al fondo. Un cordial saludo a los personeros reunidos en Cartagena, al doctor Andrés Santamaría, que es el presidente de la Federación Nacional de Personeros, y al doctor Camilo Fonseca, que es su director ejecutivo, y naturalmente a las autoridades locales y a los amigos de los medios de comunicación. Me parece que esta reunión tiene lugar en un momento muy especial, muy importante. En efecto, aquí en La Habana hemos avanzado en la confección de un acuerdo para poner fin al conflicto, al largo conflicto que agobia a Colombia, e instaurar una fase de paz firme, una paz duradera con cimientos profundos. Hemos agotado ya varios puntos de la agenda, lo que implica que tenemos una serie de acuerdos importantes, y precisamente en este momento estamos trabajando en lo que llamamos el punto 5 de víctimas, que es el que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Esto es verdad, justicia, reparación, no repetición. Luego dijéramos que no puede ser mejor la oportunidad, lo repito, para este saludo que quiero enviar a los personeros de Colombia, porque si se logra tener éxito en La Habana, como esperamos lograrlo, el papel de los personeros va a ser particularmente importante en varios campos. Yo señalaría que hay, dijéramos, a partir de un posible acuerdo en La Habana, una nueva hoja de ruta para los personeros de Colombia. Por un lado, el tema que ya venía tocando, que es la zona con las víctimas y sus derechos. Fundamentalmente, además de verdad, justicia, reparación, este punto, si logramos culminarlo, que estamos cerca, implica también un fuerte compromiso con los derechos humanos. Luego, el papel de la personería como vocero y agente del Ministerio Público en cada municipio tiene una nueva responsabilidad, porque de lo que se trata es de crear instrumentos nuevos de protección de los derechos humanos, dar un paso hacia la solidificación de la paz, dejar por fuera y muy atrás
fuentes de perturbación, de arbitrariedad, de violación de los derechos fundamentales. Luego, este punto de víctimas, si lo miramos en su integridad, contiene, por un lado, repito, instrumentos para la consecución de la verdad, y en particular la creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es uno de los insumos más importantes en el proceso de reparación a las víctimas. En muchos de los foros que hemos visitado en el territorio nacional, las víctimas allí presentes, más que reparación económica, siempre nos piden verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo, con mi padre, con mi esposa? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Qué lo explica? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el desenlace fatal, la violencia que nos ha azotado por tantos años? Luego ahí hay un primer ingrediente que no solo busca una precisión de carácter histórico, sino que va más allá en cuanto que realmente lo que pretende es satisfacer una primera necesidad de las víctimas. Porque la incertidumbre es, dijéramos, una fuente enorme de angustia. Por eso también pudimos ponernos de acuerdo en La Habana con un gesto relacionado con la entrega de restos a los familiares de manera digna de aquellas personas cuya suerte, cuyo paradero quedó absolutamente desconocida. Y también la creación de una unidad nueva con profundo rigor científico. Incluso el director de Medicina Legal vino aquí a La Habana para explicar de qué manera, en términos de la investigación, de la antropología forense, del ADN, de la genética, contamos con instrumentos para acometer la enorme tarea de descubrir las identidades y el paradero de tantos restos que hoy simplemente figuran como NN. También, en segundo lugar, viene todo el proceso de reparación. De hecho, el gobierno del presidente Santos acometió esta tarea incluso antes de terminar el conflicto. El presidente dijo algún día que estábamos en ciertas zonas viviendo el posconflicto y algunos enemigos del gobierno trataron de hacer burla de esta afirmación, y realmente es cierta. Este es un caso inédito en que la reparación por parte del Estado comenzó desde antes del final, desde antes del acuerdo final. Y es realmente un esfuerzo enorme. El programa de reparación a las víctimas tiene una dimensión que hace poco la Universidad de Harvard destacó como el programa probablemente más grande del mundo. Estamos hablando de 7 millones de víctimas registradas, entre desplazamiento, muertes, persecución. Luego, ahí hay un enorme desafío que termina llegando en lo concreto a hombros de los personeros de Colombia, que son estos agentes hacia la búsqueda de la reparación. Luego, si nos trasladamos al punto 1 de la agenda, que es el que se relaciona con el enfoque territorial de la paz, hemos dicho muchas veces, y lo ha dicho el alto comisionado, que estamos en presencia de una paz territorial. Es una paz que funciona en los territorios y que debe funcionar allí en términos de articulación de las comunidades. Luego, el centro de gravedad es muy distinto a lo que se ha pensado en el pasado. Ya no estamos hablando solo de una paz en las alturas, en Bogotá, en la élite, en el Congreso. Estamos hablando de paz en los territorios. Y eso implica, particularmente en el punto 1 de la reforma rural integral, implica un enorme esfuerzo dirigido a generar los planes de desarrollo con enfoque territorial para que sean las propias comunidades las que, en un proceso altamente participativo, empiecen a dar respuesta a las transformaciones que se derivarán de la firma del acuerdo final. El acuerdo final no es solo un acuerdo para silenciar los fusiles, sino un acuerdo para generar una oportunidad de transformación y de cambio, y particularmente en el campo colombiano, que se nos ha quedado atrás. Es necesario cerrar una brecha enorme que existe entre la situación no solo económica, sino también social en el campo y la vida urbana. De alguna manera es como si algunos vagones del desarrollo nacional se nos hayan quedado rezagados. Lo que tenemos que hacer con el campo es por lo menos recuperar niveles compatibles con la vida urbana, porque los índices no solo se han estancado, sino que se han deteriorado en materia de salud, de educación, de cumplimiento de la ley laboral y también obviamente de productividad y de acceso a la tierra.
que es uno de los elementos de la agenda a través de la creación de un fondo de tierras. Pero todo esto funciona, repito, a base de elementos de participación en las comunidades. Y allí, ¿quién es la figura clave para lograrlo? El personero municipal, que es el que tiene que ayudar a articular el esfuerzo comunitario en planes de acción participativa que están previstos allí en el acuerdo en el punto 1. El primer impulso implica una priorización de los municipios en los cuales va a comenzar a funcionar esta estrategia del enfoque territorial. Esa priorización se hace con fundamento, y esto ya está acordado aquí en la Mesa de La Habana, con fundamento en distintos criterios. Por un lado, los niveles de pobreza de los municipios, un lugar de cultivos u otras economías ilegítimas, porque es también un momento para impulsar la superación del problema mundial de la droga y de los cultivos ilícitos. En tercer lugar, el grado de afectación derivado propiamente del conflicto. ¿Cuáles son los municipios que han sufrido con más rigor el impacto de la violencia? Y por último, la menor presencia institucional. Luego uno hace un esfuerzo de priorización. En Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria ya está trabajando en criterios de priorización. Un trabajo extraordinariamente serio, con fundamento técnico muy sólido, sobre todo para arrancar en las primeras etapas del cumplimiento temprano de los acuerdos. Obviamente bajo la guía del doctor Rafael Pardo, que ha sido designado ministro del posconflicto, para lograr focalizar el esfuerzo a través de este ejercicio de priorización que está haciendo el doctor Simón Gaviria. Todo esto, repito, se hace con fundamento en una fuerte participación de las comunidades, instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, con presencia representativa y acompañamiento de los personeros. Es allí donde hay también una nueva hoja de ruta, como lo he dicho, para los personeros municipales, lo cual implica un gran esfuerzo de coordinación y articulación, de seguimiento de los programas para impedir los tradicionales atrasos que a veces afectan la gestión pública en Colombia, y para fortalecer, y en esto las personerías también tienen un papel, las capacidades organizativas de las comunidades. Y por fin, ya lo mencioné tangencialmente, los procesos de seguimiento y evaluación que son extraordinariamente necesarios para que esto no se nos diluya y, sobre todo, para que cumpla su vocación, que es la del enfoque territorial. Lo que no queremos es, como en el pasado, casi, excúsenme la metáfora, disparar con escopeta de regadera, una escuela allá, otra lejos, unos caminos que no conducen a ningún lado. Lo que se quiere es, a través de un proceso de enfoque territorial y de priorización, que repito, está en manos de Planeación Nacional con una gran seriedad, logremos llevar toda la acción del Estado conjuntamente y de manera integral para dar el paso, no solo ya del acuerdo final, que esperamos conseguir aquí en La Habana, sino también para abrir la puerta de lo que hemos llamado una paz firme y duradera. Yo quiero terminar con estas palabras, reiterando mi saludo a los personeros de Colombia. Espero que sea muy fructífera esta reunión, particularmente cuando justamente el propósito de la misma gira alrededor de los territorios y la paz. Territorios y la paz. No puede haber un tema, una materia más oportuna que esta. Aquí seguimos en La Habana trabajando fuertemente. Creemos que es posible salir adelante, que cada vez estamos más cerca de un acuerdo. Hemos venido avanzando en ese punto de víctimas. Aspiramos pronto a dar buenas noticias a los colombianos y, en todo caso, llevar a ustedes, señores personeros, ese mensaje central. La paz es posible. Tenemos que empezar ya a pensar en que hay que cambiar la actitud, mirar que la paz es posible, que a ella podemos llegar y que no hay colombiano que pueda ser ajeno a este que será un esfuerzo verdaderamente histórico. Un gran saludo a todos.
Escuchábamos las palabras del jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en La Habana, el doctor Humberto de la Calle Lombana, y prácticamente nos marca el rumbo de lo que va a ser la conversación en los próximos minutos aquí con nuestros panelistas. Quisiera comenzar esta conversación, esta breve charla, tratando de identificar desde la perspectiva de cada uno de sus roles y de sus objetivos en sus entidades, tratar de identificar los retos principales de las instituciones territoriales para poder implementar esos acuerdos, para hacerlos efectivos, valederos y válidos, partiendo desde lo local y reflejándolos en lo nacional. Y quisiera comenzar con el doctor Andrés Santamaría, el presidente de FENALPER. Nos vamos a tomar 2 minutos para hacer la introducción y posteriormente ya entraremos, cada quien incluso si quiere pedir la palabra puede intervenir posteriormente, pero inicialmente haremos una breve introducción de 2 minutos cada uno, planteando esos retos para poder ejecutar, para hacer efectivos esos acuerdos de paz a los que se pueda llegar con las FARC en La Habana. Doctor Santamaría, buenos días. Muy buenos días para ti, un saludo a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes que se encuentran ahora conectados en Blue Radio. Primero, una alegría que ya en La Habana se esté hablando del papel de los personeros. Yo creo que primera vez que oímos unos negociadores ya mencionando personeros y personeras, reconociendo el papel que juega dentro de los territorios locales. El doctor de la Calle hace una descripción interesante en varios puntos que nosotros lo hemos venido reflejando. Primero, en el tema acompañamiento y mejoramiento de las víctimas, que en un proceso de posconflicto las víctimas son el principal protagonista. En segundo, en un elemento de reconciliación, como lo mencionó, los personeros cumplen un papel de reconciliar quiénes, las víctimas, los desmovilizados y la propia sociedad civil dentro de esos municipios. Tercero, el señor doctor de la Calle menciona el mejoramiento o condicionar los planes de desarrollo municipal desde la perspectiva territorial por la paz. Los personeros hacen seguimiento a los planes de desarrollo, pero no solamente cumplen un papel de seguimiento a esos postulados o esas acciones que trasladan los alcaldes municipales al inicio de sus mandatos, sino que puede incidir a que esos planes de desarrollo tengan unos objetivos de paz y reconciliación. Eso es claro, el llamado es que dentro del proceso de paz, lo más seguro hay unas reformas legales, y esas reformas legales tienen que ir no a debatir más las funciones de las personas que son claras, sino es cómo fortalecer para que todas esas responsabilidades las cumplan y las pueden llevar. No puede ser que somos una institución de data de más del año de 1710, vivimos o viven la gran mayoría de las personerías en las pobrezas, si se ven propias, sin instrumentos necesarios para hacer su trabajo, con el 20% de los personeros amenazados en su vida y sin atención por parte del Estado, sin las condiciones mínimas en los ejercicios por parte misionales para cumplir su labor. Lo que hemos transmitido es menos palmadas y más acciones contundentes. Finalmente, poner un ejemplo, intentamos este año, el año pasado, mi memoria me falla, un proyecto de ley para reformar y fortalecer las personerías con una mayores capacidades institucionales. Encontramos que fue un proyecto no avalado por el Ministerio de Hacienda. Todos quieren los personeros, todos les parece una figura interesante, pero realmente no existe una voluntad política clara y definida dentro del Estado colombiano para que verdaderamente exista una reforma y mejoramiento de las condiciones financieras a ellos. Y yo creo que hay que quitar de la cabeza que los únicos que tienen derecho a impulsar el proceso de mejoramiento del país son las entidades nacionales. Yo no excluyo a las entidades nacionales, pero tiene que pensar que en los procesos de fortalecimiento tienen que ir de la mano las entidades locales. Doctor Santamaría, muchas gracias. Vamos a tomarnos 2 minuticos. Les encargo por favor a los panelistas, nos ajustemos al tiempo para poder dar desarrollo completo y conseguir los objetivos del panel en la mañana de hoy. También lo ha planteado el doctor Humberto de la Calle Lombana, la participación de la comunidad, y quisiera escuchar esos retos que tiene precisamente desde la comunidad, de cómo puede ser participativa la comunidad en la implementación de esos acuerdos. Doctor Antonio Madariaga, director de Vive la Ciudadanía. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas, a los compañeros y compañeras del panel. Miren,
Yo creo que aquí ese tema de hacer el esfuerzo de cambiar la actitud comienza porque no se hable solamente del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del Postconflicto, sino de las redes sociales que están en el Sistema Nacional de Planeación, que están en los consejos territoriales de planeación, de las redes que ha construido el movimiento de derechos humanos, de las redes que ha construido la sociedad civil colombiana. Pongo dos ejemplos. No hay experiencia mundial de seguimiento electoral más completa que la que hace la misión de observación electoral en Colombia. Y sin embargo, cuando pensamos en la posibilidad de articular redes para implementar acuerdos, seguimos pensando exclusivamente en las redes institucionales. El primer reto que tenemos es saber que las capacidades territoriales que existen no solamente desde la institucionalidad, sino desde la sociedad civil, primero. Y segundo, la construcción de paz tiene una gran cantidad de aliados y aliadas a lo largo y ancho del país que a veces no se ven. Algunos y algunas decimos, oigan, aquí estamos, queremos trabajar, queremos lograr que la construcción de paz sea posible, queremos poner nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestra experticia al servicio de esa tarea nacional, como lo quieren hacer los personeros. Sin embargo, en términos generales, seguimos siendo invisibles. Doctor Madariaga, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a la doctora Viviana Barberena, directora de Estudios Regionales de la Federación Nacional de Departamentos. Los retos principales, las dificultades que usted identifica desde los departamentos para poder hacer ejecutables los acuerdos que se consigan en La Habana. Doctora Viviana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los presentes, a los personeros, también unas disculpas del director Amílcar Acosta que no pudo hacerse presente. Bueno, mire, yo diría que no se puede separar las dificultades o lo que hay que hacer o los retos institucionales que hay, no se puede separar los departamentos del resto. Yo creo que hay un problema de arquitectura institucional que debemos abocar en su totalidad, sin miedo y siendo muy creativos. La manera como está estructurada la institucionalidad en Colombia a nivel territorial es casi un reflejo en espejo de la que existe en el nivel nacional, y entonces claramente esa no está preparada para muchos de los retos y desafíos que van a tener en el posconflicto. Por eso creo que hay muchas tareas que habría que empezar por dilucidar. En primer lugar, creo que en el caso del nivel departamental hay un desafío enorme, y es, en realidad, en un país que va a pasar hacia el posconflicto, ¿cuál es el rol definitivo que va a tener? Es decir, desde la Asamblea Nacional Constituyente el departamento quedó en un nivel intermedio, híbrido, que no se definió muy bien, y entonces, pero que tiene un gran potencial, es líder del desarrollo económico y social del territorio, tiene labores de complementariedad, tiene labores de subsidiariedad con relación a lo local, y tiene la posibilidad de hacer asociatividad a nivel territorial, tiene la posibilidad de generar grandes alianzas a nivel regional, y creo que todo eso podría, con un adecuado andamiaje institucional y con una adecuada revisión de esa institucionalidad, ser potenciado de mejor manera para los fines de la paz. Doctora Viviana Barberena, muchas gracias. Quisiera seguir por la derecha. Doctora Claudia López, buenos días. Por la izquierda. Por la derecha. Depende de cómo se vea, muchas gracias. Por la derecha física, pero por la izquierda. Doctora Claudia, los retos y las dificultades que usted vislumbra para poder poner en blanco y negro la ejecución de esos acuerdos en La Habana. Buenos días. William, muy buenos días, y a todos los personeros, qué placer estar aquí a este panel extraordinario. Mil gracias por la oportunidad. Si es posible que transmitan una presentación que ha traído, como vamos a ir por tandas de 2 minutos, yo quisiera usar cada 2 minutos. Yo creo que la respuesta a responder aquí es ¿dónde tenemos este reto? Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese país que vamos a tratar de incorporar? El Plan de Desarrollo actual de Colombia, yo creo que es el primer documento oficial que reconoce que este país son 3 países distintos. Un país sin Estado, un país donde viven 15 millones de colombianos sin instituciones, sometidos por diferentes grupos de organizaciones ilegales,
donde todas, desde las personerías, las alcaldías y cualquier institución que está en el territorio es absolutamente precaria. Es el personero solo, la personería no existe. La personería no existe en la inmensa mayoría de municipios del país. Y para empezar, digamos, a dilucidar dónde está ese desafío, yo quiero invitarlos a que miren este mapa. Donde hay color, donde no hay color, donde está en blanco, es donde más o menos hay instituciones y hay Estado en Colombia. Instituciones presentes, capaces de regular el territorio, de asegurar los derechos y deberes de los colombianos, etcétera. Donde hay color, hay precariedad, ausencia o captura del Estado por organizaciones armadas ilegales. Entonces, de esa magnitud es el total del desafío. Ahora, si tuviéramos que priorizar, como bien dice el doctor de la Calle, hay que priorizar. ¿Y priorizar en función de qué? Primero, ¿dónde hay economías ilegales? Ese es el gran incentivo a que siga el conflicto armado. Segundo, donde hay precariedad institucional y condiciones de pobreza. Y tercero, donde hay presencia de las FARC, porque si las FARC van a salir como la organización, digamos, que regula el orden en ese territorio, pues vamos a tener que reemplazar a las FARC con un orden institucional y social legítimo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, digamos, aquí hay 455 municipios del país, más de la mitad del país, en términos de extensión territorial, no tiene Estado. Y hay una tercera parte de la población de Colombia, 15 millones de colombianos. De eso, si priorizamos donde hay mayores incentivos a economías ilegales, coca, minería, contrabando y presencia de las FARC y precariedad institucional, nos dan 172 municipios. Esta es más o menos la foto esencial que vamos a tener que intervenir desde el día 1, el 1 de enero del año entrante, en materia de posconflicto. Ahora, ¿para hacer qué? La respuesta es: ¿estamos preparados? No, no, y de entrada sepámoslo y no nos angustiemos por eso. No estamos preparados. Europa se demoró 500 años en hacer Estado. Nosotros vamos a demorarnos los próximos 20 en hacer Estado, ciudadanía y mercado en la mitad del territorio que no lo tiene. ¿Qué habría que hacer? Y me interrumpes cuando se nos acabe, pero quiero empezar por el primer punto. Quisiera interrumpirla porque okay. Esa va a ser precisamente… Dejamos ahí la siguiente parte. La segunda parte del panel, y es tratar de identificar qué es lo que tendremos que hacer para prepararnos para implementar esos acuerdos. Doctora Claudia, muchas gracias. Y continúo ahora con la periodista Ginette Bedoya, que ha sido además abanderada de la lucha de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres en el país, colega también muy querida, editora del diario El Tiempo, a quien me alegra enormemente tenerla aquí en este panel. Ginette, desde las víctimas, lo planteó también el doctor Humberto de la Calle Lombana, las víctimas que son el eje de esta conversación con las FARC, ¿cuáles son los grandes retos? Bueno, un saludo muy especial y creo que, William, algo fundamental es empezar a romper esos imaginarios que tenemos de fronteras invisibles. Nosotros hemos trasladado a nuestras propias vidas esas fronteras invisibles que vivimos en Medellín, que tenemos en Cali, que hay en la misma Bogotá. Es entender que la paz no es solamente esa que se va a firmar en La Habana, que la paz no es entregar unos fusiles y hacer un acuerdo de 5 puntos o 10 puntos, que la paz no es el estrechar la mano del señor de las FARC y del presidente de la República, que la paz se tiene que generar desde el núcleo de la sociedad. Y ahí los personeros tienen una labor fundamental que gracias, y quiero hacer el reconocimiento, gracias a esa labor titánica que está haciendo Andrés Santamaría, de decirles: hey, la paz la tenemos que vivir desde la casa, tenemos que empezar a hablar de paz, no de la televisión, sino la que vivimos ahí en nuestra casa, y eso lo están haciendo con un proyecto hermosísimo que se llama Recon, y creo que ese es el punto de transformación de este país y esa es la responsabilidad que tienen los personeros, pero obviamente rodeados de la gente. Hay que empezar con una pedagogía de paz y creo que la punta de lanza de esa pedagogía son las víctimas, los sobrevivientes. ¿Quién mejor que los hombres y mujeres que han vivido el conflicto en su cuerpo, en sus vidas, para empezar a hacer esa transformación? Para empezar a contarle a la gente qué es lo que tengo que hacer desde mi casa para llegar a una verdadera paz. Una cosa es todo lo que ustedes han hablado, que no quiero repetir, que es la ausencia del Estado, la falta de recursos, el abandono, las políticas que no están diseñadas para ejecutar los proyectos y los planes, y otra muy diferente es esa responsabilidad desde la célula de la sociedad. Y ese es el reto, ese es el verdadero reto. Ni siquiera lo es la plata,
El reto es empezar a transformar, acabar esos odios, empezar a tumbar esas barreras. Yo soy una periodista del Tiempo y estoy sentada hoy en Foros El Espectador. ¡Qué maravilla! Ese es el mensaje que hay que enviar, que todos somos iguales y todos tenemos ese mismo espacio, ese mismo derecho. Ginette, muchas gracias. Quisiera cerrar esta introducción con el doctor Christian Business, director país del Consejo Noruego para Refugiados, también iluminándonos sobre los retos que vamos a tener en esta implementación de los acuerdos del proceso de paz. Doctor Business. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Bueno, los retos son múltiples, como ya vienen señalando. Yo pasé este fin de semana en el Catatumbo, estuve visitando el municipio de San Calixto, el municipio del Tarra, y ahí yo creo que uno de los retos más grandes se ve cuando uno habla con la población, la confianza. Realmente generar confianza, generar que la gente cree en este proceso es uno de los retos más grandes, que la comunidad creen en el Estado colombiano, es algo fundamental. Nosotros hace unos meses propusimos al municipio del Tarra de hacer una aula escolar en una comunidad que está a tres horas de camino de la cabecera municipal en el Tarra. Y cuando llegamos a la comunidad, en realidad ninguna de la comunidad quería participar al principio, porque las comunidades no creen que realmente cuando tú llegas a proponer algo que va a cambiar la situación, que va a ayudar a transformar la situación de la comunidad, vaya a llegar. Cuando poco a poco veían que llegábamos con los materiales, que llegábamos como junto con el municipio, poco a poco la gente de la comunidad también ha venido reuniendo y participando, y finalmente tienes toda una comunidad ya trabajando con ese fin. Entonces, esa confianza, esa hay que crearlo, creo que eso se puede hacer a partir de ahora, y no tenemos que esperar que llegue un acuerdo. Doctor Business, muchas gracias. Les recuerdo, estamos en estos momentos transmitiendo no solo por antena, en todas las emisoras, en todas las estaciones de Blue Radio, en el país en directo este panel. También nos pueden seguir en las páginas web de bluradio.com y del espectador.com. Para los asistentes acá en el Centro de Convenciones en Cartagena, al final vamos a dar la opción para 2 preguntas del público que responderán los asistentes acá al panel. Y quisiera continuar ya con lo que dejó planteado la doctora Claudia López, y son las respuestas, las soluciones. Está claro que no estamos preparados para implementarlo, no nos debemos asustar porque no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Esto no había ocurrido en el país y es un escenario nuevo para los colombianos. Las soluciones, y dejo abierta la posibilidad, puede intervenir quien quiera pedir la palabra para hacerlo un poco más dinámico, sobre cómo vamos a resolver este tema. ¿Qué plantean? Doctora Claudia, si quiere continuar usted. Muchas gracias. Pues yo quiero seguir con la metodología un poco que les propuse. Primero, tengamos claro dónde. Colombia es el país con más alta presencia diferenciada del Estado en su territorio de todo el continente americano. Hay sitios francamente sin Estado y completamente abandonados, pues que viven como si estuviéramos en el siglo XVIII, sin agua, sin luz, sin seguridad, sin justicia, etc. Y hay otros un poco más integrados. Entonces, nuestro gran reto primero es saber que tenemos que integrar ese país. Ya mostré de la mitad del territorio, los 455 municipios que fundamentalmente no tienen Estado, tienen un Estado muy precario. Creo que en esto que vamos a llamar el posconflicto con las FARC hay que priorizar 172. Ahora, ¿para hacer qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese territorio? ¿Qué es lo que no hay que tenemos que construir y empeñarnos en construir? Déjenme simplificar diciendo, primero la ciudadanía. Tenemos que construir ciudadanía. Lo primero que mata la guerra es la ciudadanía, aún entre los que quedan vivos. Si alguien entrara en este momento con un fusil a este salón disparando, a ninguno de nosotros se le ocurre salir con un letrerito que diga participe, ¿no? Todos estaríamos debajo de la silla protegiéndonos, dejaríamos de hablar entre nosotros, no tendríamos acción colectiva, no exigiríamos cuentas, no podríamos votar libremente,
Bueno, eso es lo que le pasa a esa mitad de Colombia. Entonces, construir ciudadanía implica construir memoria colectiva, saber qué nos pasó, construir confianza, hacer programas de desarrollo y paz, permitirle a la gente que vuelva a tener formas de organización comunitaria y social para construir un plan de desarrollo del territorio. Eso que nos decía ahorita el doctor de la calle, ¿eso quién lo va a hacer? ¿Un técnico contratado por el DNP que visita a los municipios? No, eso lo tienen que hacer las organizaciones ciudadanas, las mujeres, jóvenes, hombres de esos territorios. Y eso implica invertir en ciudadanía, invertir en PDPs, en programas de desarrollo y paz, invertir en un fondo de iniciativas ciudadanas, en capacitación, en formación, en inversión en los proyectos que proponga la gente. Eso es lo primero que hay que llegar a hacer en esos territorios. Segundo, construir Estado. Lo que distingue a un Estado es un aparato para garantizar los derechos y deberes de sus ciudadanos. Eso es. Y para poder garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, un Estado tiene que tener el monopolio de la seguridad, el monopolio de la justicia y el monopolio de la tributación. Colombia nunca en 200 años de historia ha construido esos monopolios. Y eso implica invertir en poner ejército y policía en los territorios capaz de hacer seguridad pública, en poner jueces. Esos 15 millones de colombianos no han visto un fiscal en su vida. Saben que hay una cosa que se llama Fiscalía General de la Nación porque la ven con créditos por la televisión, no porque nunca le haya resuelto sus conflictos. En poner centros de conciliación, jueces de paz. Y eso implica invertir en seguridad y justicia muy duro. Invertir también en que haya una actualización del catastro. El Estado en Colombia, en su territorio, es ciego, sordo y mudo, como la canción de Shakira. El problema es que esto no es una canción, es la vida de verdad de toda la gente. Usted coge, William, el cuaderno de cualquier frente de finanzas de las FARC o el ELN que hayamos capturado. Y ese pisco sabe quién es dueño de qué, quién es el hacendado, cómo se llama el mayordomo, cuánto mide la finca y cuánto le cobran extorsión. En cambio, el Estado colombiano no sabe cuál es su catastro, quién es dueño de qué y no es capaz de cobrarle predial. Montar esa estructura institucional en cada municipio y departamento de Colombia para que pueda realmente gobernar su territorio es parte fundamental de construir paz territorial. Muy bien, doctora Claudia. El director de Vive la Ciudadanía, Antonio Madariaga, ¿quiere complementar para lo seguir relacionado? seguir en la línea en que iba Claudia, ella tiene allí en su presentación la equidad. Y yo creo que también hay que construir una sociedad política democrática. Aquí no hay sociedad política democrática. Aquí tenemos una democracia electoral mala. O sea, nuestra democracia es mala, empezando por nuestra democracia electoral. Y para construir una sociedad política democrática, aquí hay que reformar el sistema de partidos. Y eso es fundamental para la llegada de las FARC. Recordemos que la negociación en La Habana es para transformar un movimiento armado en un movimiento político, haciendo política en la realidad. ¿Usted cree que las FARC, para no poner el ejemplo de San Vicente del Caguán, le van a ganar a las maquinarias del partido de la U en el momento en que salgan a hacer política abierta? A las FARC básicamente las estamos timando, diciéndoles que van a poder ganar, no van a poder ganar. No van a poder ganar. Después hacemos la discusión, Claudia, sobre la favorabilidad política para que puedan sobrevivir políticamente. Pero claramente, si nosotros no hacemos una reforma profunda del sistema político, una parte de la cual está contenida en el acuerdo del punto número 2 sobre estatuto de la oposición, tampoco será posible. Es decir, hay que construir democracia. Democracia significa ciudadanía de alta intensidad, Estado fuerte y garantía de derechos. Eso es democracia. Doctor Madariaga, muchas gracias. El director de FENALPER, Andrés Santamaría, quiere complementar esta parte de la conversación. Ya voy con Ginette Bedoya y con descentralizar la paz. Quitar que la paz es de Bogotá hacia las regiones. La paz tiene que ser de los territorios hacia la capital. Sistema general de transferencias hacia las regiones ha venido en disminución en el país. Era el 3.5 del PIB, Claudia. Hoy en día ¿puede ya hablar vamos al micrófono, por favor, doctor? Digamos del 3.5 del PIB y ya vamos en el 2.7. Cada día menos recursos para las regiones y más competencias y obligaciones. Necesitan municipios y regiones fuertes, pero no se puede hablar de paz territorial mientras cada vez le disminuyen más los recursos y le aumentan las obligaciones a los municipios y a las regiones. Segundo elemento que mencionaban en el tema de las víctimas. Nuestras víctimas no pueden seguir siendo pobres. Nuestras víctimas en nuestras regiones, si bien están en un proceso de reparación, todavía están lejanas a ser un sujeto plenos de derecho. Tienen que ser víctimas en mejores condiciones de vida. Y un elemento adicional que yo defiendo, así como hace falta
más jueces en las regiones, más fiscales. La figura del ombudsman local y la figura del defensor local contribuye a los seguimientos de implementación de los acuerdos de paz, ayuda a los procesos de reconciliación, como lo mencioné inicialmente, pero las personas ya no pueden seguir viviendo en medio de la pobreza y el abandono estatal. Y un punto final, tiene que haber una verdaderamente pedagogía de la paz. Pedagogía de la paz no es estar a favor o en contra de la FARC, es quitar los niveles de violencia de los colombianos. Quiero poner una cifra, Ginette, en el tema de mujeres que yo tengo acá. Violencia contra la mujer no hemos disminuido, hemos aumentado. Rechazamos, por ejemplo, este año llevamos el año pasado más de 5.000 casos de violencia intrafamiliar, ha aumentado el año anterior al antepasado más del 12%. Víctimas, la mayoría son víctimas mujeres en los casos de violencia intrafamiliar. En delitos sexuales, el año pasado, más de 21.000 casos, aumento entre el 2012 y el 2013 de más del 1.8%, sin contar el número de mujeres asesinadas. Es decir, tenemos que humanizar nuestra vida como colombianos, aprender a vivir entre todos, en respetar la diferencia, en respetarnos en nuestras identidades, en nuestros pensamientos. No podemos seguir generando una sociedad en medio de la contradicción y el conflicto entre nosotros mismos. Realmente alcanzamos la paz mientras como colombianos empezamos a entendernos y reconciliarnos entre cada uno. Doctor Santamaría, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a la directora de Estudios Regionales, Viviana Barberena, de la Federación Nacional de Departamentos, tratando de encontrar soluciones a cómo vamos a resolver los retos de implementar los acuerdos de paz desde la región, desde lo local. Doctora Barberena. Yo quiero me quiero devolver un poco en la historia de Colombia, porque yo creo que tampoco podemos decir que partimos del día cero. O sea, nosotros aquí tuvimos unos procesos coincidentes, por ejemplo, con la Asamblea Nacional Constituyente, la descentralización, la generación de un espacio político que permitió que nuevas fuerzas llegaran al poder y que por errores garrafales que cometimos en seguridad y en otras cosas no fueron posibles. Es decir, yo permanentemente recomiendo que volvamos a mirar un poco la historia para que no vamos a cometer esos mismos errores. Empiezo por hacer una pequeña comentario a lo que también dijo Andrés Santamaría. Miren, estamos hablando de que esta es una paz que se vive en los territorios, pero el 82% de los ingresos del Estado los maneja la nación y solo el 18% se reparten entre los departamentos y los municipios. Entonces uno se pregunta mucho, cuando están diciendo que esto es una paz territorial, ¿cómo es que va a funcionar eso en la práctica? Si los recursos están disminuyendo, las normas recentralizan y no cuentan con los ingresos. Pero quiero terminar mi comentario sobre este tema. Miren, el país vivió una verdadera euforia democrática en la época cercana a la Asamblea Nacional Constituyente y a todo lo que allí sucedió, que se profundizó, entre otras cosas, la descentralización. Se desmovilizaron varios grupos que ingresaron a la contienda política. Hubo procesos, digamos que incluso algunos ya mencionaron, como el Plan Nacional de Rehabilitación y otras cosas que hicieron posible que realmente el país hiciera un salto muy importante en lo territorial, pero que se estancó, porque se montaron programas de fortalecimiento institucional de las cuales rápidamente la nación se bajó. Empezó un proceso de descentralización que luego el país empezó a recentralizar. Se abrieron espacios políticos y luego nos encargamos de que se cerraran y ocurrió pues el genocidio que ya todos conocemos de la UP. Y eso es lo que no creo que no puede volver a pasar. Tenemos que aprender esas lecciones de la historia y aprovechar que es Colombia, a diferencia de muchos otros países que han estado en conflicto, el único que ya tiene unas instituciones territoriales consolidadas. Con defectos, hay que hacerlas mejores, hay algunos problemas, digamos que obviamente hay que reconocer, pero es un país que ha ido avanzando institucionalmente y que como ningún otro en un proceso de paz tiene una institucionalidad en la cual sí, se puede responsabilizar de temas que solo tienen posibilidades de resultar exitosos si se focalizan allá. Y lo último, digamos que la autonomía y la descentralización no son un proceso solamente institucional. Para que haya buena descentralización y autonomía se necesita buena sociedad empoderada, es decir, el llamado es a fortalecer esa autonomía, pero eso no tiene, digamos, varios de esos frentes. Doctora Barberena, muchas gracias. Christian Business, de Consejo Noruego para Refugiados. Sí, yo creo que hay una tensión fuerte entre lo que es el Colombia moderno, modernizado, lo que es el otro Colombia, como lo llamamos, el Colombia que señala en el mapa
Claudia López. Colombia muchas veces no están en las prioridades de las políticas y las instituciones del Estado está concebido muchas veces para el Colombia moderno y no para ese otro Colombia que finalmente no se ha transformado, que vive todavía en unas situaciones de pobreza y marginalidad absoluta. Yo creo que un sector dentro de eso es en el tema de educación. En las prioridades de la Política Nacional de Educación está el bilingüismo, está otros temas que son muy importantes para el Colombia moderno, pero lo que nosotros nos encontramos, las organizaciones humanitarias, muchas veces es analfabetismo. Realmente no hay acceso a educación. La gran mayoría de las zonas donde hay la mayoría de la población desplazada, como por ejemplo Tumaco, solamente 1 de 10, de 9 de 10 no termina la educación básica. Así que necesitan unas políticas que realmente reflejan esas necesidades, que son necesidades de transformación profunda, y un Estado que interviene en ese sector, y en esas zonas del país, no como están interviniendo en la ciudad, sino reflejando las necesidades que hay en estas zonas. Le cedo la palabra ahora a Ginette Bedoya, subeditora del diario El Tiempo. Además de todo lo que ya han mencionado, creo que algo que es fundamental, que necesita una reestructuración urgente, es el tema de justicia. Nosotros no podemos pretender tener un nuevo país si las mujeres, por ejemplo, que todavía están buscando justicia en el marco de justicia y paz, no tienen una carretera para poder llegar a las audiencias porque se demoran 2 días saliendo de sus territorios. No es posible que un municipio como Uribe en el Meta, que ha sido el epicentro de la guerra y la paz en 60 años en este país, todavía no cuente con una carretera para poder conectarse con Bogotá. No es posible que una zona como Buenaventura o como Quibdó, donde tenemos los más altos índices de violencia contra las mujeres, sigan sin tener un acceso claro de transporte, de ayuda humanitaria, pero sobre todo de proyectos productivos para que estas mujeres puedan buscar ellas mismas esa justicia que el Estado no les ha brindado. Entonces, si no empezamos por mirar cuáles son los problemas graves que tenemos en este momento, pues vamos a empezar a construir un posconflicto sobre unas bases de barro, y va a ser así. Es increíble que hoy para llegar a San Pedro de Urabá todavía tenga que pasar uno por los radios de las llamadas BACRIN para que autoricen el paso o para que sepan quién va a llegar a San Pedro de Urabá, en qué condiciones trabajan los personeros de esa zona. ¿En qué condiciones estuvo la personera de San Pedro de Urabá hasta hace muy poco tiempo? Eso es territorio de los llamados clanúsuga, urabeños o como el Estado les haya denominado, pero que siguen siendo los paramilitares reciclados de hace 15 años. Si no somos capaces de tumbar eso, de transformar eso, de meterle la mano a la justicia y sobre todo de entender que aún hay unos aparatos que están completamente permeados y que han logrado permear a las autoridades de este país, ¿qué clase de paz vamos a construir en los territorios? Si el personero y la gente de los municipios vive con el fusil en el cuello y vive con la presión de estos grupos armados. Entonces creo que también hay que meterle mano a eso. Y hay que mirar qué clase de justicia tiene este país, porque en la impunidad, 98% en casos de violencia sexual, 86% de violencia intrafamiliar, es lo que está alimentando eso, el vacío de paz que tenemos en este país. Y lo repito, la paz no solamente, William, es esa que se está firmando en La Habana, es la que tenemos que construir desde los territorios y la justicia es uno de los puntos clave para poder transformar eso. Aprovecho lo que menciona Ginette Bedoya para plantear la siguiente fase de la conversación, que lo dejó claro también el doctor Humberto de la Calle Lombana en su alocución esta mañana, y lo han planteado varios de ustedes aquí en la mañana de hoy, y es el vacío de poder que queda en los territorios. Cuando las FARC dejen de lado las armas, ¿qué va a pasar con esos negocios ilegales con los que se alimenta hoy las FARC? ¿Qué va a pasar con los mismos combatientes que pueden estar expuestos a volver a la delincuencia o a volver a los caminos de la lucha armada? Planteo esa posibilidad. ¿Cómo hacemos para limitar de alguna manera ese riesgo que es latente, que es evidente y que lo vamos a tener que enfrentar? ¿Quién quiere comenzar? Doctor
por muchas causas sociales del país, históricas, la posibilidad de que personas que han estado en la ilegalidad se reintegren a la sociedad civil. Pero yo no creo que la FARC sea el mayor riesgo actualmente, de riesgo para los colombianos. Mira el caso de Cali. Cali tenemos una tasa de 1.700 homicidios. ¿Sabes cuál es el principal móvil de causa de esos homicidios en la ciudad de Cali? Los enfrentamientos entre pandillas. Pandillas que son compuestos por niños y jóvenes. 182 niños asesinados. ¿Quiénes controlan esas pandillas? Las bandas criminales. Las bandas criminales son el principal riesgo para la paz del país, porque como tú lo dices, William, se pueden convertir en una aspiradora. Ahí donde el gobierno nacional tiene que tener todos los mecanismos preventivos para que esas personas no se reintegren a estos grupos o bandas criminales. Pero a mí no me preocupan 7.000 hombres, a mí me preocupa, y mira el caso de Cali, cientos de niños incorporados en bandas criminales ya, y no están alineados en los ejércitos o en la estructura militar de la FARC. Entonces, el riesgo no solamente es para los demonizados de la FARC y el proceso de paz, el riesgo es para el país. ¿Qué hacemos para evitar que no sigan esos controles territoriales? Giné mencionaba municipios alejados. Yo soy personero de una ciudad importante y he denunciado que hay controles de bandas criminales utilizando niños y jóvenes en las comunas de la ciudad. Y quiero finalmente complementar con el tema de justicia, que cumple un papel fundamental. Ginés mencionaba la debilidad de la justicia en los municipios pequeños. Mira, 97% de las investigaciones de violencia intrafamiliar son archivadas, ni siquiera precluyen, son archivadas. La mayoría de las mujeres quedan totalmente indefensas por el accionar lento y catastrófico de la justicia para definir sus denuncias. Doctor Santamaría, muchas gracias. Senadora Claudia López, vacío de poder, ¿qué va a pasar con esos negocios de las FARC? ¿Qué va a pasar con ese reto que tenemos que enfrentar? Pues William, lo primero es ser sensatos, es no generar ese vacío de poder. Si algo no, es decir, nosotros, supongamos usted en teoría, usted podría coger, supongamos, a todos los desmovilizados de las FARC, algo que esta sociedad quisiera, y es ponerlos en una fila india y encerrarlos en la picota en grilletes. Eso es exactamente lo que genera un vacío de poder en el territorio, así, de sopetón, sin que tengamos tampoco ningún orden preestablecido que los vaya a reemplazar. Por eso yo sí creo en los principios de la justicia restaurativa. Nos sirven muchos más esos tipos desarmados, desmovilizados y sin armas, erradicando la coca, porque si no alguien va a llegar, una Bacrin o el ELN. Usted tenga la seguridad que esos tipos tienen mucha más información y capacidad de llegar más rápido a ese territorio que el Estado. Entonces hay que erradicar esa coca, hay que desminar, hay que involucrar a esas familias en una economía de transición hacia una economía legal y subsidiarles la transición, porque de lo contrario la gente no se puede quedar esperando. Si nos dice, déjeme la coca mientras crece el cacao, está comprobado en estos 30 años que nunca se acaba la coca, eso es un cuentico, ¿no? La desmovilización a medias, eso es como estar embarazado a medias, eso no funciona. Usted o se desmoviliza y erradica o no se desmoviliza y no erradica. Lo mejor es que la gente sí se desmovilice y sí erradique y meternos la mano al bolsillo para financiar una transición de año, año y medio hacia una economía legal. Lo segundo es entender la magnitud. Cuando yo quisiera volver a este cuadrito porque enfaticé los 172 municipios que seguramente serán parte del acuerdo con las FARC, seguramente serán parte de las zonas donde se van a concentrar las FARC, porque las FARC están ahí. Pero el posconflicto no son esos 172 municipios. El posconflicto tiene que tener un paquete urbano donde están ciudades como Cali y otras ciudades intermedias, que no está la ciudad en su conjunto. No vamos a decir que en Cali no hay Estado, evidentemente hay Estado y mucho mejor que en otras zonas. Pero tenemos que ser capaces de intervenir en esas comunas de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Soacha, de Neiva, de Yopal, de Barranca, etcétera, donde tenemos que tener más eficacia en la seguridad y justicia fundamentalmente y también en equidad para inclusión de sectores fundamentalmente vulnerables. Ese es un grupo que es el tercer grupo que estoy poniendo aquí. Yo creo que ese grupo debería estar fundamentalmente a cargo de las instituciones como funcionan hoy, el DNP y las gobernaciones y las alcaldías. Para eso no hay que crear una institucionalidad nueva. Pero hay otros dos grupos, los 172 que ya mencioné, y otros 174 donde hay ELN, Bacrin y economías ilegales, donde en mi opinión sí hay que crear una institucionalidad intermedia de carácter subregional que acompañe durante 20 años a personerías, alcaldías y gobernaciones a reconstruir las capacidades de control del territorio. Creo que el doctor Madariaga quiere complementar eso, ¿no? Básicamente con dos elementos adicionales. El primero de ellos tiene que ver con esa existencia ciudadana.
Claudia ha referido ciudadanía, Estado, mercado. Yo digo ciudadanía, Estado, mercado y sociedad política. Y sociedad política. La sociedad política es parte de la ciudadanía. La ciudadanía es la que va a construir sociedad política. Legítima. Hablo de sociedad civil y sociedad política para que no nos pongamos en esa conversa larga ahora. Estás muy Claudia. marxista. En esa conversa gramsciana a estas alturas del partido. Pero básicamente en lo que yo quisiera insistir es que vacíos de poder no existen. A la hora que salgan las FARC, alguien ocupa ese territorio. Esa es la primera regla. Y esa regla tiene una consecuencia. Es mucho mejor las FARC no solo haciendo eso, sino transformada en movimiento político. Y aquí voy a decir una cosa que no es popular. Es mucho mejor una FARC antidemocráticas, porque yo no creo que las FARC sean demócratas, actuando políticamente en los territorios donde están, que un proceso para intentar sacarlos de allí, ¿cierto?, donde lo único que va a suceder es eso. En una reciente conversación con alguien que tiene por qué saberlo, me decía, oiga, ¿sabe cuál es la mayor dificultad para disminuir el número de efectivos de las Fuerzas Armadas? Que 20.000 soldados que nosotros sacamos son 15.000 bacrines. Es decir, si nosotros no procuramos que la FARC se mantenga, y en eso yo recojo la tesis de Antonio Navarro, si nosotros no procuramos que las FARC se mantengan unidas, con mando, actuando políticamente en esos territorios, claramente ahí van a llegar todo tipo de otros actores ilegales a ocupar ese territorio. Esa es la primera regla. La segunda, ciudadanía. Miren, yo les digo cosas como esta para que veamos los contrasentidos. En el Plan Nacional de Desarrollo vigente hay una meta con respecto a participación de la sociedad en el tema de derechos humanos. La meta para los 4 años del plan es que haya 80 organizaciones de la sociedad civil participando. Yo le decía al doctor Simón Gaviria, miren, nosotros tenemos una red donde participan 875 organizaciones en todo el país. Lo único que hay más que personerías son juntas de acción comunal. Lo único que hay más que personerías son organizaciones de la sociedad civil. Yo insistiría en que ese comillas vacío de poder tiene que solucionarse con ciudadanía. Y un detalle para Viviana, para empezar allí otra discusión, es que aquí estamos confundiendo división política administrativa con ordenamiento territorial. Vean, el ordenamiento territorial en este país lo hizo la minería, hasta el punto que el plan de desarrollo dice que usted puede tener 2 títulos mineros que no son colindantes y forman parte de un solo título. Aquí estamos confundiendo territorios con división política administrativa, y la paz territorial funciona por los territorios, no necesariamente por la división política administrativa. No necesariamente, no digo que no también. Muy bien. Doctor Cristian Business, director de Consejo Noruego para Refugiados. Sí, yo creo que la advertencia de Andrés Santamaría es importantísima, ¿no? La situación de violencia, la situación de las pandillas en una ciudad como Cali es una situación muy preocupante, y yo creo que uno de los mecanismos, entre los muchos que tiene que haber para manejar eso en la fase de desmovilización, es justamente que se pueda haber integración local de los desmovilizados. Yo creo que si no se logra que se integran en las comunidades de donde han operado, pues tienes un escenario muy preocupante en las ciudades, y no necesitas muchas personas, no necesitas muchos desmovilizados que vayan a las ciudades para que realmente ese fenómeno de violencia se va a incrementar mucho. Yo creo que para eso hay ya experiencias locales, hay experiencias en comunidades que deben ser potenciadas, que deben ser utilizadas y que deben liderar muchas veces esos procesos de integración. En el norte de Cauca, las comunidades indígenas del norte de Cauca ya llevan muchos años trabajando sobre la reintegración de exguerrilleros, de personas que han recuperado, como lo llaman ellos, de las tropas de las FARC. Y ellos ya tienen una experiencia que es muy valiosa y que debe utilizarse, porque realmente han tenido éxito como pocos otros en mantenerlos y cambiar eso. Muy bien, doctor Business, muchas gracias. Le cedo ahora la palabra
a Viviana Barberena, la directora de Estudios Regionales de la Federación Nacional de Departamentos. Vacío de poder para ir cerrando ya el tema. Listo. Si quiere, Antonio, me picó la lengua porque parte de lo que quería decir es que exactamente el ordenamiento territorial estuvo 20 años aplazado en Colombia y todavía no lo están debiendo. Cuando uno se imagina un territorio, un municipio… Hay una medicina que me tengo que tomar, qué pena. Bueno, cuando… Sí, no, tranquilo, tampoco… nadie me va a creer además, ¿no? Bueno, miren, cuando la minería está haciendo el ordenamiento territorial y tenemos una división político-administrativa que no puede hacer nada frente a eso, es porque estamos asistiendo a un ordenamiento, además de la arquitectura, que se combina con el ordenamiento territorial, que no es adecuado. Porque si usted ve pasar todas las cosas de la minería legal e ilegal por su municipio y no tiene un solo instrumento para hacer lo que la decisión colectiva tiene, entonces ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, eso es un tema importantísimo. O sea, se hizo una ley de ordenamiento territorial que, como ustedes saben, es inolora, incolora e insabora. O sea, esa, así como está, no resuelve esos problemas estructurales que tenemos. Pero hay otra cosa. Miren, yo sí creo que hay que hacer un llamado a la flexibilidad que creo que complementa lo que Claudia ha dicho. Es decir, nosotros no podemos seguir tratando igual lo que es desigual. O sea, tenemos en Colombia está conformada por ciudades grandes, ciudades intermedias, pequeños municipios y regiones. Y para cada uno de esa estructura tenemos que tener un diseño adecuado para que resuelva los problemas que estamos esperando que se resuelvan. Entonces, ese sería, digamos, el otro tema que me parece importante. Y lo otro que se complementa con lo del ordenamiento territorial y lo que de alguna manera aquí han dicho. Miren, es que eso de pensar la paz en clave territorial tiene que ser en serio. O sea, ¿qué significa pensarla territorialmente? Eso no es llevar a todas las instituciones y volcarlas en el territorio, coger cada programa del ministerio, como hacen los COMPES, que resumen lo que cada uno está haciendo desordenadamente y ponerlo en el territorio. Así no nos va a funcionar. O sea, toca hacer un giro copernicano, como diría Kant, y poner el sujeto en otra parte, para que eso empiece a andar de una manera distinta. Muy bien, ahora cerramos esta parte del panel. Gina Bedoya. Para complementar y además la doctora ha puesto algo que es clave, y es que nosotros no podemos pretender hacer un paquete de posconflicto y votarlo y que le caiga a todo el mundo en Colombia y que todo el mundo lo aplique, porque somos un país diverso. No es lo mismo aplicar ese plan de posconflicto en una zona como el Pacífico colombiano, que ha estado abandonada por décadas y décadas, a como la vamos a aplicar en Cali, en Medellín y en Bogotá. Caso de Medellín. Medellín viene arrastrando un lastre impresionante con el narcotráfico. ¿Por qué hoy en las comunas de Medellín todavía tenemos niños de 13 años que se vuelven unos machos cuando matan a su primera víctima? Hay niños de 12 años que ya tienen 5 muertos encima. ¿Cómo podemos pretender organizar un plan de posconflicto en una ciudad que todavía tiene muchos problemas? Que la queremos, yo quiero mucho a Medellín, pero no nos pongamos la venda en los ojos. Sabemos todos los problemas estructurales que tiene la ciudad y que siguen alimentando esas pequeñas bandas de niños allá. Que no lo veamos todos los días en los noticieros y en la prensa es diferente, pero váyanse usted y métase a la comuna. Métase a la comuna, viva la comuna, es una cosa totalmente diferente. Así que aplicar un plan de paz en las ciudades donde tenemos problemas como los que ha mencionado Andrés, no es lo mismo que llegar a la región del Caguán. Son cosas totalmente diferentes, son proyectos totalmente diferentes, pero además la guerra se ha vivido de una manera diferente y la ocupación que van a hacer los grupos armados cuando empiece la desmovilización de las FARC va a ser totalmente diferente, porque los negocios son diferentes. Una cosa es la minería, otra cosa son las zonas donde se sigue cultivando coca y otra cosa es la explotación sexual de niñas en este país, que nadie lo ha querido reconocer, pero se volvió un negocio igual al de la minería. A las niñas las están traficando, las están explotando y a nadie en este país le importa, y eso también está sumando, está contribuyendo a que no se pueda solidificar realmente una paz territorial. Gracias. No sé si alguno de los panelistas quisiera redondear alguna de las ideas que nos haya quedado de pronto en punta sobre este aspecto, para pasar ya a las preguntas del público. Nos vamos a extender hasta las 12:30. Seguimos en transmisión vía streaming por las plataformas web del Espectador y de BluRadio.com. Allí nos William, si me permites, yo quisiera, antes de empezar las preguntas, poner en contexto el último slide que quería presentar. Sí. El del
ya dije el qué, digamos, y Madariaga me hizo el favor de complementar el tema de equidad, que no lo desarrollé, pero él ya lo desarrolló. Digamos, construir ciudadanía y Estado es un medio para construir equidad, es un medio para construir equidad, para que la gente tenga, cerrar la deuda social con los colombianos fundamentalmente. Pero quisiera terminar con el último punto, antes de pasar a las preguntas, para poner esto en contexto, y es que, ¿cómo? Esto es, déjenme decirlo con absoluta claridad, con plata y con capacidad institucional en el territorio. Esto no es con decretos, ni con palabras bonitas, ni con cartillas. Esto necesita inversiones nuevas. Construir ciudadanía, Estado, mercado y equidad en esa mitad de Colombia que no los tiene, nos va a costar invertir 1.5% adicional del PIB en esos municipios en los próximos 20 años, adicionales a los recursos que reciben hoy. Y ese no es un problema financiero, eso es un pelo en un gato. Esto es sobre todo un problema de capacidad institucional y capacidad de ejecución en el territorio. Y yo no puedo estar más de acuerdo con Vivi. Este no es un tema, aquí tenemos normas que le impiden a los alcaldes de Bogotá o de Caparrapí contratar con las juntas de acción comunal. En Bogotá vaya y venga, porque hay mercado y hay empresas. En Caparrapí, ¿cuáles empresas hay para contratar las carreteras que vamos a hacer? Pues las juntas de acción comunal. Entonces tenemos que tener normas diferenciadas. Pero quisiera terminar un poco para decirles por qué este no es un problema financiero. Miren, nada que cueste 1.5% del PIB es un problema financiero en Colombia. Nada, absolutamente nada. Esta economía es capaz de producir esa riqueza, pero además el actual ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, nos ha dicho que parar la guerra, solo parar la guerra, que dejen de tumbar torres eléctricas, de explotar oleoductos, de reclutar niños, de sembrar minas, solo parar la guerra le va a permitir a la economía crecer entre 1 y 1,5% del PIB adicional. O sea que esto es autofinanciable. Con el nuevo crecimiento que vamos a tener podemos financiar la paz, digamos. Y termino diciendo lo siguiente, lo muestro en perspectiva. Si uno pone cada uno de los ejes que mencioné, el de ciudadanía, el de seguridad y justicia, el de equidad, el de desarrollo productivo y lo que cuesta desmovilizar a las FARC. Mire, hacer la paz con las FARC nos cuesta centavos. Cumplir los acuerdos de La Habana nos va a costar el 3% de esa plata. ¡Centavos! Pagarles el mejor programa de desmovilización, de reinserción con su familia, con sus hijos, cumplirles, pagarles un salario mínimo durante 1 año y medio para que no vuelvan a la guerra, mientras se educan, darles educación. Todo eso cuesta el 3% de la plata. O sea, es la mejor inversión de la vida. Lo que cuesta de verdad es pagar la deuda social con los 15 millones de colombianos que nunca en su vida cogieron un arma y son civiles inermes, mujeres, hombres y niños que han pagado esta guerra. Pagar esa deuda social cuesta el 45% de la plata. Pagar la infraestructura productiva, porque el que produce coca no necesita carreteras, pero el que produce cacao sí, y necesita asistencia técnica, y necesita crédito, y necesita instituciones y policía que lo cuiden. Ese desarrollo productivo cuesta otra plata grande, el 26% de la plata. Y construir, fortalecer las personerías, que no sea el personero, sino las personerías. Una institución con sede propia, con funcionarios, con computadores, con información, con capacidad de asistir a la gente, más los jueces, más los policías, más el ejército, eso cuesta el 15% de la plata. Es decir, necesitamos invertir en instituciones 15 pesos para producir 50 de inversión social y 25 de desarrollo productivo. Todo para pagarle 3% de la plata a las FARC a cambio de desmovilizarlas. Es el mejor negocio de nuestra vida, sin duda. Doctor Madariaga, ¿estamos ante el mejor negocio o...? No solo es el mejor negocio, es el negocio que esta sociedad se merece. Es que aquí no estamos hablando de un asunto nimio, estamos hablando de la vida. Yo espero que mis hijas y yo espero que mis nietos puedan tener la vida, conocer la vida que yo no pude conocer. Yo me hice defensor de derechos humanos precisamente en la lucha contra la guerra. Pero quisiera poner un punto que me parece muy importante. Para poder llegar allá hay que estimular que se firmen los acuerdos y hay que ganar el plebiscito. Y para poder ganar el plebiscito… Pequeño detalle, hay que ganar en las urnas. Hay que ganar en las urnas y necesitamos 7 millones de colombianos y colombianas votando sí en ese plebiscito. Y para eso, les cuento una cosa, la mayor parte de esos colombianos y colombianas no están en las zonas de conflicto. Bogotá, Cundinamarca es el 25% del censo electoral colombiano. O sea, esa gente que va a votar, para que veamos el reto en que estamos políticamente hablando, la gente que va a votar y va a refrendar los acuerdos
que va a hacer posible que ganemos el plebiscito fundamentalmente está en las ciudades, mientras que la gente que va a poder disfrutar del resultado de eso está en otros territorios del país. Ese es un reto político enorme y yo tengo que decirlo, el gobierno nacional se ha equivocado en la estrategia pedagógica y comunicativo. ¿Cuál estrategia pedagógica? No ha tenido ni una todos estos años. De cabo a rabo. Y lo que es peor es, ahí sí, Claudia, ciego, sordo y mudo ante las propuestas de que quienes hemos dedicado la vida a hacer eso, pedagogía ciudadana. Antonio, gracias. Le cedo la palabra a Viviana. Completamente de acuerdo, iba a decir una cosa, digamos, en otro sentido, y es lo siguiente, miren, a los territorios les han ido llegando además, por cuenta del conflicto, el posconflicto y lo que va a venir, una cantidad de tareas que ni siquiera son competencias porque el gobierno nacional las baja, digamos, más en condición de tarea. Usted haga, señor, ¿no? Yo ya le mando esto para que usted lo haga, pero me parece que hay unos temas que empiezan a ser muy sensibles que requerirían un ambiciosísimo programa de fortalecimiento institucional que vaya desde la nación, que no entiende el tema territorial, hasta los territorios, pero decide por ellos. Entonces, y lo mismo que estaba diciendo Claudia, con plata, con un programa de largo plazo. El problema del fortalecimiento institucional en momentos anteriores es que el gobierno hace 2 o 3 años cositas y después ya la plata desaparece. Para crear institucionalidad territorial y ciudadanía territorial hay que invertir muchos recursos cualificados, diferenciados, etcétera, pero un programa que sea sistemático y que tenga unas metas concretas. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Vamos a darle ahora la participación al público. Quiero pedirle a los panelistas que mientras vamos respondiendo las preguntas del público, pensemos en una frase como que nos resuma desde su punto de vista, desde su perspectiva, la conversación que acabamos de tener. De manera de titular o de reflexión, como ustedes lo consideren mejor. Me envían aquí una pregunta para la doctora Claudia López. Dice: la subregión del Catatumbo es un territorio que tiene la particularidad que convergen 3 grupos de la guerrilla, FARC, ELN y EPL. ¿Cómo implementar un acuerdo de paz en esos territorios teniendo en cuenta que solo se firma el acuerdo con uno de esos actores armados? Sí, pues hay que confrontar a los otros, no hay nada que hacer. Hay que perseverar en concretar el proceso de paz con el ELN. Yo creo que el ELN tiene la gran responsabilidad de decidir si quiere ser el broche de oro con el que se cierra el conflicto armado en Colombia o el responsable de un nuevo ciclo de violencia política en Colombia. Porque una cosa es el ELN y otra cosa son las BACRIM. Las BACRIM son una cosa de crimen organizado que puede existir en otros países y con el que hay que seguir lidiando en términos de seguridad, justicia y eficacia. Sí, pero las 2 últimas organizaciones que nos quedan de esto que llamamos conflicto armado interno son el ELN y las FARC. Con las FARC yo espero que en marzo del año entrante concretemos un acuerdo. Con el ELN es inadmisible que nos sigan tomando el pelo para iniciar una mesa. Espero que la concretemos pronto y eso nos va a ayudar. Y tener eficacia. El señor Megateo en el Catatumbo se creía invencible hasta que lo dimos de baja en un combate legítimo. Punto. Eso exactamente es algo que hay que seguir teniendo. Aquí no nos quepa la menor duda que las FARC no se sentaron a negociar porque un día se les conmovió el corazón. No, se sentaron a negociar porque en los últimos 20 años esta sociedad ha invertido en seguridad y justicia para combatirlos y ha ilegitimado su causa, la sociedad, que los forzó a sentarse a hacer una negociación política. Lo mismo tenemos que lograr hacer con el ELN y tenemos que lograr someter a la justicia a fenómenos de crimen organizado como las BACRIM. Obviamente sería más fácil si no los tuviéramos. Hay regiones como el Catatumbo especialmente difíciles por esa triple convergencia, hay otras con menos dificultad, pero tenemos que saber que ese es el camino. Muy bien, muchas gracias, senadora. No sé si alguno quiere complementar la pregunta que queda abierta. Pues, de esa naturaleza hay muchas. El bajo atrato, en el bajo atrato convergen todos y los demás también. O sea, eso es impresionante. Es decir, aquí tenemos que pensar un asunto del mediano plazo. Yo me alegro en la intervención del doctor de la Calle. Vean que ya no estamos en que nada está acordado hasta que todo está acordado. Ya esa vaina desapareció del panorama. Ya es, vamos al acuerdo y lo que está acordado y la pregunta que nos estamos haciendo ahora es cómo lo ponemos en funcionamiento. Y yo quiero en eso
insistir en que si bien es cierto que analíticamente debemos diferenciar entre la negociación de La Habana y la construcción de paz empieza por la implementación de los acuerdos de La Habana. Sin eso no va a haber tampoco va a haber. Es decir, la responsabilidad que tenemos de hacer una buena implementación de los acuerdos, de que haya un Estado dispuesto a abrirse a la implementación de los acuerdos como eje de su política en realidad, no como eje retórico. A mí me da mucha pena y yo lo tengo que decir, mientras el presidente insiste una y otra vez en su compromiso con la paz, yo no creo que aquí haya ni un gobierno en su conjunto, ni un Estado comprometido con la paz. Esa es otra tarea que tenemos, que ese tema sea un tema de gobierno y de Estado, no solamente un tema del presidente. Doctor Madariaga, muchas gracias. Christian Business quería complementar. Sí, bueno, justamente estuve en el Catatumbo este fin de semana y pude escuchar las preocupaciones que hay entre muchas comunidades sobre lo que puede pasar y lo que va a pasar en una zona como Catatumbo. Yo creo que hay otras zonas parecidas donde yo creo que hay que atender a muchas de las situaciones, los otros conflictos que existen en esas zonas, que si no se atiende ahora, son conflictos de tierra, conflictos de políticas, como lo que hemos visto en esas últimas elecciones, también es el Catatumbo, que hay una tensión, pero que necesita resolverse en lo local. Y ahí la personería puede jugar un papel, pero como lo que hemos dicho, la personería tiene muy poca capacidad donde más lo necesitan. Este fin de semana también se reunieron todos los personeros de Catatumbo, que tienen una asociación que se reúnen hace muchos años, y esos son algunos de los espacios que tenemos que potenciar ahora para ya empezar a atender conflictos sociales que están de alguna otra manera escondidos en la confrontación armada, pero si van a quedar grupos por ahí todavía sin desmovilizarse, pueden volverse escenarios aún más violentos de lo que hemos visto en una zona como Catatumbo. Cristian, muchas gracias. Otra pregunta del público, la última para entrar ya a cerrar el panel de hoy y a exponer las reflexiones y las conclusiones que tengamos desde sus puntos de vista. Teniendo en cuenta que las personerías tendrán un papel fundamental en realizar pedagogía de los derechos humanos encaminada a superar el posconflicto. Pregunta, ¿el Estado ha previsto la creación de escuelas de paz, derechos humanos y convivencia o fortalecer proyectos de esta naturaleza? Ginette Bedoya. Pero si el Estado ni siquiera ha sido capaz de tener un plan claro de pedagogía de paz, mucho menos va a tener en mente unas escuelas de paz. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. El Estado se ha equivocado en cómo nos ha comunicado y cómo nos ha implicado a todos, a toda la sociedad en el tema de la paz. Y lo planteabas claramente. La votación más alta que necesitamos para refrendar el proceso de paz está en las ciudades. Ese voto está en las ciudades, y en las ciudades es donde está la gente que no cree en el proceso de paz, que no tiene ni idea si eso lo afecta o no, que no sabe qué es lo que se está haciendo en La Habana. En los territorios lo tienen claro, porque es que ahí es donde han vivido la guerra. Ahí es donde está la gente que, pese a todo lo que le ha ocurrido, sigue creyendo en este país, le sigue metiendo la ficha, tiene los planes y proyectos productivos. Pero usted salga aquí a Cartagena, pare un taxi y pregúntele al señor taxista, oiga, ¿usted cree que es bueno el proceso de paz? Ah, no, eso es allá una vaina que están haciendo en La Habana, pero no tengo ni idea. Entonces, si no hay una pedagogía para entender qué es el proceso de paz y por qué necesitamos salir a votar por el sí al proceso de paz, mucho menos van a tener en la cabeza unas escuelas de paz que son necesarias. Nosotros necesitamos desarmar la palabra y el corazón de este país. No solamente necesitamos tener los Galila ya para fundirlos, necesitamos desarmar la palabra. No sacamos nada con tener grandes proyectos si seguimos teniendo ese odio adentro. Si, como lo escuché hace poco de un empresario que fue secuestrado en el 2001 por las FARC diciendo,
lo primero que voy a hacer cuando estos señores salgan es que yo mismo voy a ejercer mi justicia porque no voy a tener justicia. Tenemos que empezar por ahí, porque eso también nos va a generar un conflicto muy grande. Los odios que todavía tenemos por todo este conflicto que hemos tenido que afrontar. Doctor Santamaría. Este es un mensaje para Claudia. Claudia, un elemento importantísimo va a ser las reformas legales que va a pasar el Congreso de la República. No puede ser, en el caso de personerías, más funciones, competencias, sino recursos. Gran parte de la debilidad institucional y local que hemos vivido no solamente ha sido culpa del Ejecutivo, que ha pasado los proyectos de ley, sino también la responsabilidad del Congreso de la República durante su historia de generar obligaciones y competencias sin analizar y sin determinar los recursos. Yo termino frustrado mi periodo, si se le llama, como presidente de la Federación de Personeros, porque no logré convencer al Congreso de la República de darle más recursos financieros a las personerías municipales, a pesar de que las… Este es un congreso nuco, este es un congreso que no puede hacer asignaciones presupuestales sin la autorización Claudia, del señor ministro de Hacienda. Yo estoy más frustrada que usted. Yo quiero poner un ejemplo, hubo instituciones el año pasado donde usted le dieron poderes a los jefes de instituciones para que reformaran sus instituciones y aumentaran los salarios de sus funcionarios de entidades del nivel nacional. La gran reforma de la Defensoría del Pueblo costó 3 veces más de lo que costaba darle sillas, computadores para atender a las víctimas en los territorios. Entonces, debemos pensar en qué país queremos. ¿Queremos un país donde las reformas son para aumentar los salarios de los funcionarios o para mejorar las condiciones territoriales? Yo creo que ese debe ser un punto, y yo salí triste de ver la reforma, no porque no crea necesario de que sea necesario reformar instituciones de nivel nacional, pero hay que hacer un balance en Colombia entre lo más urgente y lo menos urgente. ¿Qué es lo más urgente? ¿Que las víctimas estén sentadas en el suelo en los territorios o que mejoren las condiciones laborales de aquellos funcionarios del nivel nacional que ya estaban bien? Entonces, cambian un proyecto y les presta más atención a reformar instituciones que no era tan urgente y que sigan los personeritos en las regiones, que no importa, porque ese es el pensamiento en un país todavía con una expresión muy centralista, atendiendo en el suelo, sin recursos. Mire, los personeros que están acá, la mayoría, ¿cuántos de ustedes han pagado de sus pecunios y sus honorarios el envío de las declaraciones de las víctimas a Bogotá? La gran mayoría, ni siquiera una franquicia. Entonces, yo creo que aquí, si queremos reformas en el Estado colombiano, tiene que pensarse en lo que es necesario verdadero y no quién es más poderoso o menos poderoso, porque se quiere mejorar los más poderosos sin pensar en lo más necesario para el país. Doctor Santamaría, muchas gracias. No, súper corto porque refuerza lo que está diciendo Andrés. Hay 60.000 millones de pesos que fueron aprobados hace 3 años para las personerías, para atender el tema de violencia de género y están metidos en el banco porque falta una firma hace 3 años. No es justo que se haga eso. No, yo quiero reiterar y el mensaje es ser claro, Claudia. No se puede generar reformas aumentando salarios de los funcionarios del nivel nacional mientras los funcionarios en los territorios están pobres. Ese no es el Estado. Y yo creo que ese es un mensaje que debe salir de esto. Más responsabilidad en el Congreso de la República, en las reformas que se pasan para el país. Doctor Santamaría, muchas gracias. William, vamos. William, un elemento más sobre eso. Es un tema de definición de prioridades. Miren, si pensamos que nuestra prioridad en la educación es adaptarla a la OSD y no al posconflicto, estamos fregados. Si pensamos que nuestra prioridad en términos territoriales es el ordenamiento territorial para la minería y no para la paz, o sea, este país tiene que reconocerse, tanto la sociedad como el Estado tiene que reconocerse en estado de construcción de paz. Y eso significa poner todos nuestros esfuerzos, pero no solo nuestros esfuerzos, nuestro corazón y nuestra cabeza en que vamos a ser capaces de construir la paz. Eso no se lo hemos vendido a los colombianos y colombianas. Vean, cuando terminó el proceso constituyente de 1991, este país vivía un aire de que éramos capaces.
hoy la paz todavía no es una ilusión. Lo primero que tenemos que hacer es construir la ilusión de la paz. Y eso significa que la gente sienta que eso va a servir para algo, no solo para los personeros, sino para el conjunto de la sociedad. William, y un Los tema, últimos, yo sí. le dije, Claudia, la representante del Congreso, pero ha sido nuestra gran aliada, le tocó aguantarse vació, el pues, sermón ¿no? del, pero Pero no, bueno. inspiró el tema, pero yo quiero hoy reconocerle a Claudia que ha sido muy solidaria con todo este proceso y acompañarnos. Este mensaje más no es para Claudia y no es para todo Para la todo el responsabilidad de la Congreso. historia Para los que ha que no habido del están. Congreso de la República. Doctor Santamaría, muchas gracias. Vamos a Pero tomarnos... la regañaron como regañan a los padres de familia que sí van a la reunión por los que no van. Vamos a tomarnos ya los últimos 4 o 5 minuticos que nos quedan para la reflexión final. Quisiera comenzar con la doctora Viviana Barberena, directora de Estudios Regionales de la Federación Nacional de Departamentos. Doctora Bueno, Barberena. pues yo creo que ya hay algunas cosas muy claras. Lo primero, que si no hacemos un esfuerzo de pedagogía para la paz a lo largo y ancho del país, y no puede ser solo en las regiones donde han estado afectados por la violencia, sino y principalmente donde pareciera que no tanto, porque sin eso, digamos, el resto del camino se nos va a quedar sin construir. Si nosotros no conseguimos ese objetivo, pues estamos en problemas con eso. Pero lo segundo, que creo que sí hay que hacer un llamado muy importante a que en este repensar el país, y yo entiendo que han estado muy concentrados en la negociación, porque primero mi primaria, pero tenemos que seguir con el tema de cómo vamos a hacer para consolidar realmente esa paz territorial, para lograr unas instituciones fuertes, una sociedad civil fuerte, digamos, que no haya estas economías ilegales que pervierten además no solo el ordenamiento, sino la sociedad en su conjunto y la economía. Y finalmente, digamos, que tengamos claridad también con qué elementos financieros, técnicos, humanos vamos a contar para poder hacer todo ese proceso. Muy bien, ahora Antonio Madariaga de Viva la Ciudadanía. No, yo creo que aquí se ha demostrado que las tareas hay que hacerlas y hay que hacerlas planeando, pero hay que hacerlas haciéndolas. Necesitamos la ciudadanía para ganar el plebiscito. Esa es la primera tarea. De aquí tenemos que salir a ganar el plebiscito. Esa es la tarea número 1. Y la segunda tarea es construcción de paz, es implementar los acuerdos. Sin la implementación de acuerdos, todo lo demás, esa agenda grande que queremos para el país que queremos, equitativo y demás, esa agenda pasa por la implementación de los acuerdos a los que se llegue a La Habana. Antonio, muchas gracias. Cristian Business, su conclusión, su reflexión final. Cristian Business, director país del Consejo Noruego para Refugiados. Pues yo me refiero otra vez de lo que yo dije al principio, la confianza. Yo creo que hay que hacer mayores esfuerzos para generar confianza que sí el Estado defensor y protector de derechos puede llegar a las comunidades. Y eso hay que hacerlo a través de acciones concretas, acciones que pueden empezar ya. Educación, como yo me he referido, la alegría de esta profesora de recibir un aula y los niños de poder ya tener un aula y no recibir la educación en el suelo era enorme. Entonces el potencial está ahí, pero hay que empezar ya de hacerlo y a través de acciones muy concretas para estas comunidades. Gracias, Cristian. Andrés Santamaría de FENALPER. Descentralizar la paz. Esa es la frase. Descentralizar la paz. Ginette Bedoya. No podemos pretender reconstruir un país si no sabemos qué es paz y cómo podemos aplicar la paz. Así que hay que apostarle a la pedagogía por la paz, empezando por el mismo gobierno, por el Estado. Cierro con la senadora Claudia López. Gracias, William. Miren, la guerra y las guerrillas en particular han sido la gran excusa que han tenido la clase política y las élites colombianas para hacer dos cosas. Uno, contener las demandas legítimas de inclusión política, social y económica de esos 15 millones de colombianos para estigmatizarlos como demandas de la guerrilla y justificar su exclusión. Y han sido la gran excusa de la corrupción y la delegación de autoridad en privados que ha causado esta guerra. Salir de las guerrillas, acabar de una vez por todas con las FARC en la historia de Colombia, es quitarnos de encima el yugo que justifica la corrupción y la exclusión en este país y poder confrontar en las urnas a esa corrupción para construir equidad e inclusión, porque esto que acabamos de hablar aquí no nos lo va a regalar nadie. Nos lo vamos a tener que ganar voto a voto, no solo en el plebiscito,
sino en la siguiente elección presidencial, porque si nos siguen gobernando los mismos que posan de estadistas en Bogotá y gobiernan las regiones con delincuentes, no hay paz que valga y no hay acuerdo de La Habana que valga. Senadora Claudia López, muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los panelistas. Nos hemos extendido un poco, hora y media, porque ha sido pues muy intenso y muy interesante el debate, la conversación que hemos tenido en esta mañana de hoy. A todos ustedes muchas gracias, una feliz mañana y los invito a seguir participando aquí en el foro.